Bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y por supuesto listos para sumergirnos en el drama. Hoy tengo un tema que sé que les va a encantar, porque vamos, ¿a quién no le gustan los chismes de la farándula? Y sobre todo cuando involucran a dos de las estrellas más queridas de Turquía. Hoy nos vamos a adentrar en el fascinante mundo del amor, los rumores, las especulaciones y las declaraciones impactantes que han sacudido a los fanáticos de Atay Ulusoy y Serini Sarkaya. Exactamente, vamos a analizar a fondo esa explosiva confesión que ha dado la vuelta al mundo: no puedo vivir sin Serini Sarkaya. Prepárense porque este vídeo va a estar lleno de detalles jugosos, análisis profundos, mis propias teorías y por supuesto mi opinión personal sobre todo este drama. Pero antes de que nos adentremos en la información, no puedo dejar de pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos futuros. Imaginen todo el cotilleo que les estaré trayendo. Activen la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que suba contenido nuevo. Y no olviden dejarme un buen like si les gusta el vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Ahora sí, comencemos. Para aquellos que no estén familiarizados, Atay Ulusoy y Serini Sarkaya son dos de los actores más icónicos, talentosos y exitosos de Turquía. Sus carreras están plagadas de proyectos notables y premios que avalan su innegable talento. Pero, más allá de su profesionalismo, son conocidos por su carisma, su atractivo y la forma en que han logrado conectar con el público. Su fama se catapultó aún más cuando protagonizaron juntos la serie Medcezir. Para quienes no la conozcan, Medcezir es una adaptación turca de la exitosa serie estadounidense DOC. La trama nos sumerge en la vida de Yaman, interpretado por Atay, un joven de un barrio humilde que tras verse involucrado en un problema legal, recibe la oportunidad de comenzar una nueva vida en la lujosa ciudad de Estambul. Allí conoce a Mira, interpretada por Serini, una joven adinerada y de gran belleza, y entre ellos surge una conexión instantánea. Su química en la pantalla fue simplemente electrizante. La tensión, la complicidad, la ternura. Todo era palpable y lograba traspasar la ficción, enganchando a la audiencia desde el primer episodio. Su conexión era tan fuerte que rápidamente se convirtieron en la pareja soñada por miles de fans alrededor del mundo. ¿Quién no recuerda las escenas románticas de Yaman y Mira, verdad? Los besos bajo la lluvia, las miradas cómplices, las declaraciones de amor. Fueron momentos inolvidables que dejaron una huella imborrable en el corazón de los espectadores. La forma en que se miraban, la naturalidad con la que interactuaban. Era evidente que algo especial estaba sucediendo entre ellos. La serie fue un rotundo éxito, tanto en Turquía como a nivel internacional. Medcezir conquistó corazones en numerosos países, consolidando la fama de Atay y Serini, y abriéndoles las puertas a nuevos proyectos y oportunidades. Y por supuesto los rumores de romance entre Atay y Serini no tardaron en aparecer. Y sinceramente, ¿quién no se lo esperaba? La chispa entre ellos era evidente e imposible de negar. La intensidad de sus miradas, la forma en que se complementaban, la química que desprendían. Todo indicaba que algo más que una amistad existía entre ellos. Se les vio juntos en varias ocasiones, disfrutando de cenas románticas, paseando de la mano, compartiendo momentos de complicidad fuera del set. Los medios de comunicación y los fanáticos estaban ansiosos por confirmar o desmentir las especulaciones. Sin embargo, a pesar de las constantes especulaciones, ni ellos ni sus representantes confirmaron nunca su relación. Mantuvieron siempre un aura de misterio que alimentaba aún más la curiosidad de los fans y generaba un mayor interés en sus vidas personales. La discreción siempre fue su sello distintivo. Y aquí es donde entra en juego la impactante confesión que da pie a este vídeo. Se dice, y digo se dice porque la información proviene de fuentes periodísticas, de algunos fanáticos que aseguran haber escuchado a Atay pronunciar estas palabras en un evento privado o en una conversación íntima, y de rumores que circulan con fuerza en las redes sociales: no puedo vivir sin Serini Sarkaya. Imagínense el revuelo. Una declaración tan directa y personal, viniendo de un hombre que siempre ha sido muy reservado con su vida privada, es todo un bombazo. La noticia corrió como la pólvora, generando un sinfín de reacciones y comentarios. Los fanáticos, los medios y la opinión pública en general quedaron conmocionados ante semejante afirmación.
La noticia llegó a oídos de todo el mundo, y el debate sobre su veracidad y sus posibles implicaciones se desató. ¿Es real? ¿Es un rumor? ¿R? ¿Qué significa? Todas estas preguntas se agolpaban en la mente de los seguidores de la pareja. Pero, ¿qué hay detrás de esta supuesta confesión? ¿Es simplemente un arrebato emocional? ¿Una declaración de amor que finalmente se atreve a salir a la luz? ¿Un secreto guardado durante años que finalmente se revela? ¿O tal vez es una estrategia de marketing para generar más interés en sus carreras profesionales? La verdad, como suele ocurrir en estos casos, solo ellos lo saben. Pero podemos analizar algunas posibles interpretaciones y escenarios. Una de las posibilidades, y la más romántica, es que Atai realmente sienta algo muy fuerte por Serinei, incluso después de todo este tiempo. Recordemos que Medcezir terminó hace ya unos años, pero la conexión que compartieron en la serie y supuestamente en la vida real, pudo haber dejado una huella profunda en su corazón. Es perfectamente posible que los sentimientos de Atai hacia Serinei nunca hayan desaparecido por completo y que en un momento de vulnerabilidad haya expresado lo que realmente siente. Quizás tras años de silencio y discreción, finalmente ha decidido abrir su corazón y mostrar sus verdaderos sentimientos. Este escenario es el que más ilusión genera entre los fans, quienes anhelan ver a Yaman y Mira, a Atai y Serinei, juntos en la vida real. Otra posible explicación es que Atai, al ser una persona tan hermética y cuidadosa con su imagen, podría estar utilizando esta frase para mantener la atención de los medios y del público. Recordemos que a pesar de ser extremadamente famoso y aclamado por su trabajo, siempre ha sido muy cuidadoso con su vida privada y con lo que transmite a los medios. Ha sabido gestionar su fama de manera inteligente, evitando polémicas y escándalos. Una declaración como esta, aunque sea un rumor, genera un impacto inmediato en la opinión pública y, de alguna manera, lo mantiene en el centro de la atención. Podría tratarse de una estrategia calculada para generar expectación en torno a sus próximos proyectos, o simplemente para mantener su nombre en boca de todos. Y por último, no podemos descartar la posibilidad de que esta confesión sea una estrategia de marketing orquestada por sus representantes o por la productora de algún proyecto futuro. Esto es algo común en el mundo del espectáculo, ya que a veces se generan rumores o se filtran ciertas informaciones para generar expectativas sobre un nuevo proyecto, ya sea una película, una serie, una campaña publicitaria o una colaboración. Se sabe que el mundo del espectáculo está lleno de estrategias y juegos de imagen, y esta podría ser una de ellas. La posibilidad de que se trate de una estrategia de marketing es real, y no podemos dejarla de lado. Sea cual sea la verdad detrás de esta declaración, lo cierto es que ha revivido la llama del romance entre los fans. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo, de nostalgia y de esperanza por una posible reconciliación entre Atai y Serinei. Los memes, los vídeos editados con escenas de Medcezir, las fotos de ambos juntos y las especulaciones sobre su futuro juntos no han parado de circular. Es como si el tiempo no hubiera pasado, y la magia de Yaman y Mira siguiera viva en los corazones de sus seguidores. Los fans se han volcado en la creación de contenido dedicado a la pareja, y han revivido la pasión que sentían por ellos hace años. La confesión ha generado un debate intenso en las redes sociales, con opiniones divididas y una gran variedad de teorías. Los fans más optimistas sueñan con un reencuentro, mientras que otros prefieren mantener los pies en la tierra y no hacerse ilusiones. Algunos creen que la declaración es real y que Atai aún siente algo por Serinei, mientras que otros sospechan que se trata de una estrategia de marketing o de un simple rumor sin fundamento. ¿Pero qué opino yo sobre todo esto? Pues bien, en mi opinión, creo que hay una gran probabilidad de que esta confesión sea algo más que un simple rumor. La conexión que tenían Atai y Serinei era tan intensa, tan palpable, que es difícil imaginar que no dejara una marca en sus vidas. Aunque no confirmaron su relación en su momento, la química era innegable. Las miradas cómplices, las risas compartidas, la complicidad que desprendían. Todo apuntaba a que había algo más que una simple relación laboral entre ellos. Además, creo que ambos actores son lo suficientemente maduros y conscientes de la influencia que tienen en el público como para hacer este tipo de declaraciones de manera deliberada. Por supuesto, podría ser un movimiento para generar más atención, pero sinceramente prefiero creer en la parte romántica de la historia. Me gusta pensar que a veces el amor es más fuerte que cualquier obstáculo y que en el fondo, Atai y Serinei siguen sintiendo algo el uno por el otro.
La idea de que dos personas que compartieron una conexión tan especial puedan volver a encontrarse y revivir la magia es algo que me emociona. Claro, también hay que tener en cuenta que ambos han rehecho sus vidas sentimentalmente. Aatai ha estado relacionado con diferentes mujeres, y actualmente está en una relación. Serena, por su parte, también ha tenido otras relaciones y actualmente se encuentra en una. Esto complica aún más la situación, pero no impide que los fans sueñen con un posible reencuentro. La realidad es que ambos han seguido caminos diferentes, pero eso no significa que el pasado no pueda resurgir. La confesión de Aatai ha abierto la puerta a una infinidad de posibilidades y ha dejado a los fans soñando con un reencuentro que, quién sabe, tal vez algún día se haga realidad. La esperanza es lo último que se pierde, y los seguidores de la pareja no han perdido la esperanza de verlos juntos nuevamente. Por ahora, lo único que podemos hacer es seguir especulando, seguir admirando su trabajo y, por supuesto, seguir disfrutando de la magia de Medcezir, que sin duda, es una de las series más bonitas, románticas y exitosas de la televisión turca. La serie sigue siendo un éxito en plataformas de streaming y canales de televisión, y la historia de Yaman y Mira sigue conquistando corazones en todo el mundo. La serie ha trascendido las fronteras y las barreras culturales, y se ha convertido en un fenómeno global. La historia de amor entre Yaman y Mira es atemporal, y los fanáticos siguen sintiendo la misma emoción que sintieron al verla por primera vez. La química entre Aatai y Serena fue clave para el éxito de la serie, y su conexión traspasó la pantalla. En resumen, hemos hablado de la impactante declaración de Aatai, de la fuerte conexión que tuvo con Serena durante la serie, de las posibles interpretaciones de esta confesión, y de lo que yo personalmente pienso sobre este tema. Hemos analizado las diferentes teorías, desde la romántica hasta la de marketing, y hemos debatido sobre la posibilidad de un reencuentro. Hemos explorado las diferentes aristas de este rumor, desde la posibilidad de un amor eterno hasta la especulación sobre una estrategia publicitaria. La verdad es que la confesión ha generado un gran revuelo, y ha mantenido a los fanáticos en vilo. La historia de Aatai y Serena sigue siendo un tema de interés, y los seguidores de la pareja no pierden la esperanza de verlos juntos nuevamente. Hemos recordado la magia de Medcezir, una serie que dejó una huella imborrable en los corazones de los espectadores. Hemos revivido los momentos más románticos de Yaman y Mira, y hemos celebrado la química inigualable que existía entre Aatai y Serena. La serie sigue siendo un éxito, y su historia de amor continúa inspirando a los fanáticos. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo, por su tiempo y por su apoyo. De verdad, valoro mucho su compañía. Su entusiasmo y sus comentarios son el combustible que alimenta mi pasión por el mundo del entretenimiento. No olviden dejarme sus comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre esta confesión? ¿Creen que es verdad? ¿Les gustaría ver a Aatai y Serena juntos de nuevo? ¿Qué opinan sobre las posibles interpretaciones? Me encantaría leer sus opiniones. Compartan sus teorías y sus sentimientos en la sección de comentarios, me interesa mucho saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle un me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares y sobre todo, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos. Activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y no se olviden de soñar.